El ser humano, a lo largo de su existencia, ha superado pruebas tanto con la naturaleza, desastres naturales, como con los mismos humanos. Pero pocas veces el ser humano se enfrenta a enemigos que no puede ver y que, al mínimo descuido, pueden llevarlo al borde de la extinción. Así es, hablamos de los virus o bacterias mortales que despiertan el temor inherente de todos los gobiernos, que, a pesar de tener diferencias, se unen al bien común para garantizar la continuidad de la vida como la conocemos. En este día, te presento las 7 pandemias que pudieron extinguir al ser humano y la nueva que podría surgir. Número 7. Sexta pandemia del cólera, con 1.500.000 muertes en total. Han existido 7 pandemias del cólera en el mundo, las cuales generaron la muerte de millones de personas, además de propiciar la desorganización social y económica. Cientos de países se vieron afectados por la bacteria del cólera a principios del siglo. La sexta pandemia mató a más de 800.000 personas en la India, antes de entrar en el Medio Oriente, el norte de África, Rusia y partes de Europa. En la actualidad, el cólera afecta de 3 a 5 millones de personas alrededor del mundo y causa de 58.000 a 130.000 muertes por año, aunque es raro en los países desarrollados. Número 6. Gripe asiática, con 2 millones de víctimas. En el año de 1957 a 1958, algunos autores creen que se originó a partir de una mutación en patos salvajes, combinada con una cepa humana preexistente. De China pasó, aproximadamente en el mes de abril de ese año, a Hong Kong y Singapur, de donde se difundió a la India y Australia durante los meses de mayo y junio. El virus se extendió por todo el Oriente en julio y agosto, pasó a África y posteriormente a Europa y Sietis Iriu entre octubre y noviembre. En menos de 10 meses, el virus alcanzó una distribución mundial. La rápida difusión de la pandemia fue debida a 2 factores. Número 1. El incremento de la rapidez de los transportes y vuelos internacionales. Número 2. La mutación sufrida por el virus. La gripe asiática tenía síntomas similares a muchas otras cepas de la gripe, como fiebre, dolor de cuerpo, escalofríos, tos, debilidad y pérdida de apetito. Las complicaciones incluyeron neumonía, convulsiones, insuficiencia cardíaca y, por último, la muerte. Número 5. La tercera pandemia. Desde 1894 hasta 1903, esta letal pandemia cobró más de 12 millones de vidas. El nombre hace referencia al gran brote de la peste bubónica. Esta pandemia se extendió a todos los continentes del planeta y finalmente mató a más de 12 millones de personas en la India y China. Científicos identificaron en la agente causal como una bacteria y determinaron que la peste se transmitía por picaduras de pulgas infecciosas, por lo cual la distribución e infección fue bastante rápida. Número 4. La plaga de Justiniano. De nuevo en este puesto, logramos un salto exponencial importante de millones de vidas, ya que esta pandemia cobró la vida de muchas personas. Aunque es bastante difícil estimarlo, la plaga de Justiniano mató a más de 25 millones de personas en el Mediterráneo, incluyendo mujeres y niños, y llegó a destruir a la 1/4 parte de toda la población, hasta que se mitigó por fin en el siglo VIII. Número 3. VIH-Sida. Con 36 millones de vidas tomadas hasta la actualidad, este virus lo que provoca es, básicamente, que nuestro sistema inmunitario no funcione adecuadamente. Por lo tanto, no es el virus en sí el que provoca las consecuencias letales, sino que destruye la capacidad de defendernos ante otras enfermedades comunes y corrientes, de manera
que la más mínima infección puede matarte. Número 2. La gripe española. Con más de 100 millones de personas muertas por este virus, es una de las más temidas en la historia del ser humano. Se originó en 1918 hasta 1920. Se estima que cobró la vida del 20% de los infectados, con alrededor de un tercio de la población mundial infectada de aquel tiempo. Esta tasa de letalidad significa que de entre 3 y un 6% de la población mundial murió. A diferencia de otras epidemias de la gripe, que afectan básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables, y animales, entre ellos perros y gatos. La gripe pudo haber matado a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas. Número 1. Peste negra. Con 200 millones de vidas. Esta enfermedad fue causada por una bacteria, no un virus. Sus principales y vistosos síntomas incluyeron bubones o ampollas enormes provocadas por la bacteria. Se estima que acabó con casi el 60% de la población europea. Ante la constante amenaza de virus y bacterias que han marcado la historia con millones de muertes, es crucial recordar nuestra vulnerabilidad y la importancia de la cooperación global. La historia nos enseña que, a pesar de las diferencias, la humanidad puede unirse en la lucha por la supervivencia. La prevención, la investigación y la solidaridad son nuestras mejores armas para enfrentar futuras pandemias y proteger la continuidad de la vida en nuestro planeta.